Hola a todos nuevamente. Bueno, este es el parador Casamar, que tiene adentro un restaurante de sushi que se llama Fabric y que es muy conocido en Buenos Aires. Tiene un local en Palermo. Esto es un poco la toma desde la parada de colectivo. Había hecho un comentario en el lugar, pero el sonido salió mal, por eso está sin audio. Ahora sí va a empezar el audio, un poco lo que es la playa. Ahí se puede ver algo muy común, la gente con las paletas. Eh, bueno, un crucero de fondo que después van a ver mejor cuando haga el paneo del faro, del faro de la isla de Lobos. Es un parador muy tranquilo. Durante los primeros 7 días de enero, prácticamente desde el 25 de diciembre hasta el 7 de enero, se realizan fiestas electrónicas donde tocan figuras internacionales y la entrada cuesta alrededor de $200 y se pone como una arena cerrada que tendrá, no sé, 50 metros por 50, no sé, una cosa así. Y bueno, ahí se realizan fiestas rave, digamos. Acá pueden ver lo que es el parador, que es de lo más grande que hay. O sea, es mucho más grande que los otros paradores cercanos, que son el de Montoya y el de Bikini. Es un restaurante enorme, tranquilamente entran 200 personas. Ahí se ve lo que es Bikini, que estará a 1 kilómetro más o menos caminando de este parador. Y bueno, como les decía, es el parador más grande de los tres que están en esta misma línea costera. Y para el otro lado, por donde estoy enfocando ahora, estaría Montoya. Es un parador bastante grande y por los días que fui bastante tranquilo, por lo menos en la segunda quincena. Ahí se ve el faro de la isla de Lobos, que se puede visitar. Más o menos está costando $50 la visita y uno podía supuestamente nadar con lobos, aunque no podía pisar la isla, como si lo pudo hacer, por ejemplo, en la isla Gorriti. Bueno, todas las panorámicas de esta zona son impresionantes, por eso es que lo dejo un poco. Ahí estaba justo pasando un crucero de fondo. Es muy común, casi todos los días en La Mansa había un crucero. Desgraciadamente no pude ir a la isla de Lobos, pero la verdad es un lugar que recomiendo visitar por las fotos y por lo que me comentaron. Y ahora van a ver gente caminando, que como es una zona muy tranquila, mucha gente que hace corriendo todos esos 3 kilómetros más o menos, que van desde lo que es Bikini hasta lo que es Montoya. Bueno, quería dejar este comentario porque así ya lo sé alguna otra vez si llegó a pasar, o para difundir en general. Lo que cambia toda esta playa que va desde Bikini hasta Montoya, que son más o menos 3 kilómetros, es el viento. Por ejemplo, el día de ayer prácticamente había la misma temperatura que hoy, pero muchísimo menos viento. Y ahora que hay más viento, unos 20 kilómetros por hora de viento, y bueno, casi no hay gente y yo ya me estoy yendo. Y ayer prácticamente no había viento, había muy poco. Se pudo estar hasta casi las 8:30 de la noche en la playa, ahora como son las 7 casi. Y los primeros días que vine también pasó eso, que había tanto viento, un viento de más o menos 30 kilómetros por hora. Y la playa no se estaba hecha una pileta cuando pasé, pero por acá realmente antes de venir hay que fijarse no solamente la temperatura, que esté medianamente, digamos, despejado el cielo, sino que hay que fijarse el viento, que si está más de 20, 30 kilómetros, como que ya después del atardecer no se puede estar. Y antes de las 4 tomar sol es tremendo. Hay una cantidad de radiación ultravioleta que es tremenda. Eh, bueno, esas son las cosas importantes de acá. Lo que pasó la última vez, me acuerdo este año, hace 3 años, que son años de la niña, entonces son años secos. Y lo que pasó la última vez era no solamente el viento, sino que eran días nublados. Pero estos días hasta ahora hubo todos días despejados, y de hecho hay una especie de sequía en Argentina. El cielo está totalmente despejado, pero el inconveniente es el viento que va a estar soplando.
fijar en Windy, pero bueno, se hace prácticamente insoportable. Inclusive acá estoy en una especie de lomada protegida un poco, pero se hace imposible y la gente también se va. Y eso era lo que me había pasado la otra vez. Bueno, esta es una muestra ya del parador Fabric Sushi. Como verán, es una postal increíble la que se tiene. Es un lugar bastante caro, me habrá costado $25 más o menos la comida. Pero bueno, se tiene estas vistas impresionantes de los atardeceres, que son en cualquier playa prácticamente de Punta del Este. También amaneceres, porque también amanece en el mar. Y bueno, para mostrarles un poco, tuve que quitar la música por el tema del copyright. Siempre hay con música, está con música en el fondo del lugar. Y acá se ve un poco de noche, ya yéndome, esperando el ómnibus que va de vuelta a Punta del Este, y como les dije, lleva más o menos 15 minutos. Ahí se ve uno de los ómnibus que pasa. Bueno, y acá van a ver un paneo, un zoom a lo que sería Manantiales. O sea, recordemos que hay dos cabos básicamente. Uno es el de lo que es la Barra de Maldonado y otro es el que van a ver ahora, con más detenimiento, con más zoom, que es el de Manantiales, y que hay básicamente 3 kilómetros entre ambos. Como ven, es una autopista prácticamente con los carriles separados. Hay ómnibus que pasan cada 20 minutos más o menos, así que en ese aspecto no hay ningún problema. Y es un lugar así muy tranquilo, hay mucha gente que hace corriendo toda esta zona, por la playa o por acá arriba. Y ahí les decía el paneo de lo panorámico que es Manantiales. Lo que están viendo ahora es específicamente Manantiales. Obviamente visto desde este parador que está entre Bikini y Montoya, que se llama Casamar y que tiene el restaurante Sushi Fabric adentro.